Y esta palabra tiene que ver con cuando uno pierde algo. Hoy escuchaba a las hermanas que uno perdió, la hermana perdió el documento, otros perdieron otras cosas. Tiene que ver con eso. Cuando uno pierde algo, ¿no? Algunos pierden la llave, otros pierden cosas más importantes, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con pérdidas. Tiene que ver, me acuerdo yo una vuelta que una vez había salido con Tiaguito y salimos a comprar y cuando terminé de salir no lo encontraba. Y fueron esos 2-3 minutos que uno se siente desesperado, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto. Y estas parábolas son parábolas que Jesús pone en nuestra vida con su palabra. Vamos a ver 3 parábolas, pero de las 3 vamos a ver 2. Una tiene que ver con la oveja perdida, que esta lo vamos a encontrar de Lucas del 15 del 1 al 7. La otra parte va a tener que ver con una moneda perdida, que es de Lucas 15 del 8 al 10. Y bueno, y la tercera parte que no lo vamos a ver, pero tiene que ver con el hijo perdido, el hijo pródigo. Y eso lo van a encontrar en Lucas capítulo 15 del 11 al 32. También podemos ver que en estas historias se parecen mucho porque en esta, por lo menos las 2 historias que vamos a ver hoy, algo se pierde, tiene que ver con algo que se encuentra y el gozo de la persona que lo encuentra, que bueno, en este caso es Jesús. Y también la palabra que también se nombra mucho en este capítulo tiene que ver con el arrepentimiento, ¿sí? Entonces esta palabra que vamos a ver te da una estructura, ¿no? De la idea que tenía Jesús. Perder, encontrar, gozo y arrepentimiento. Amén. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con la palabra. Lucas capítulo 15, del 1 al 10. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: ¿este recibe a los pecadores y come con ellos? Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dice. Después la otra parábola que tiene que ver con la moneda perdida dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por el pecador que se arrepiente. Amén. 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 Y cuando leía esta palabra, como ya le había comentado, tiene esta estructura, ¿no? Que tenía que ver con el perder, encontrar, gozar y arrepentirse. Amén. Amén. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el versículo 1, que dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Este capítulo 15 contiene, y podemos ver cuyo tema central, que tiene que ver con Jesús y con la relación que tenía con los pecadores, ¿no? Algunos de esta parábola la llaman como la parábola de la misericordia de Jesús. Es una narrativa
donde Jesús expresa la alegría, ¿no? Y la certeza también de la venida de Jesucristo para aquellos pecadores y cuando se arrepienten. Amén. Amén. Lucas también acá nos va a presentar la audiencia, ¿no? Por un lado tenemos los fariseos y los escribas que criticaban y murmuraban a Jesús, ¿sí? Por su elección que tenía por los publicanos y pecadores, ¿no? ¿Y por qué criticaban a Jesús? Dice su palabra que lo criticaban porque comía con los pecadores y además lo recibía. Y es más, Jesús acá estaba mostrando hospitalidad para lo que tiene con nosotros, amén. Tener invitados, el que invita gente a su casa, tener invitados y comer con ellos tiene que ver con un significado especial que tiene la persona que uno invita, ¿no? Es una señal de aceptación, ¿no? Que nosotros queremos a esa persona. Es un honor, es una oferta y nos da paz, ¿no? Confianza. Y bueno, así Jesús se presentaba ante estos pecadores, dándole esa posibilidad, ¿no? De arrepentirse. Después, por otro lado, tenemos a los publicanos, que tiene que ver con los recaudadores de impuestos. No era un grupo querido por la gente. ¿A quién le gustaba pagar impuestos? Bueno, en esta época lo que hacían era, le cobraban impuestos a la gente, ¿sí? Tenía que ver mucho también con estas personas trabajaban mucho con los romanos también. ¿Y qué hacían? Le quitaban este dinero a las personas y se lo daban a los extraños, a los romanos. Y dentro de esos grupos de los publicanos, Dios llamó a uno, a ver quién se acuerda quién era, un discípulo. ¿Nadie? Mateo. Ah, Mateo, bien, bien. Mire cómo Jesús estaba con los pecadores, los recaudadores de impuestos, las personas, porque Él tenía un plan para ellos, ¿sí? Y vemos como Jesús tenía cercanía con este tipo de personas. Amén. Amén. Y acá tenemos dos visiones. Acá tenemos la visión de los pecadores y de los religiosos, ¿sí? Los dos veían de diferente manera a Jesús, ¿sí? Y el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos comen. Lo que hacían generalmente en esa época los fariseos y los escribas eran imponer cargas, ¿sí? a las personas, ¿sí? Y miren la diferencia que tenía Jesús, que no solo comía con ellos, sino que él le trae libertad y se llevaba todas las cargas de esas personas. Amén. Como hoy en día nosotros podemos tener cargas, como hoy escuchamos a cada hermano que tiene carga y venimos a escuchar al Señor y Él nos libera. Amén. Amén. Y así es nuestro Dios. A veces tenemos necesidad, Él es nuestro doctor, ¿sí? Él nos restaura. Amén. 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 Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, 31 y 32, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, ¿sí? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amén. 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 Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día nos arrepintamos, ¿sí? Que confiemos en Él. Y Jesús le enseñaba a esta gente, y la gente le quería oír a Él, ¿sí? Porque veían que Jesús era alguien diferente al resto. Por ejemplo, estos publicanos. Amén. Amén. Dice que la gente le gustaba escuchar mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque Él enseñaba como alguien que tenía autoridad, dice la palabra, no como los escribas. Estaba la gente alrededor, imaginémonos, estaban mucha gente que lo rodeaba y mucha gente lo quería escuchar al Señor.
Y ahí en ese momento llegan este grupo de religiosos, ¿sí? Los fariseos, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? ¿Se alegraban porque Jesús estaba ahí alcanzando a los perdidos? No, no, todo lo contrario, murmuraba, dice la palabra. Y ahí está Jesús. Entonces acá vemos en la palabra tres bandos. Vemos Jesús por un lado, los pecadores y publicanos que estaban con Jesús por el otro, y por el otro lado los religiosos y fariseos, dice la palabra. Y en vez de aprender estos religiosos y fariseos de Jesús, de amar a Jesús, de amar lo que Jesús hace, dice que empiezan a criticar y murmurar a Jesús, ¿sí? Murmuraban de él, ¿sí? Repelen a la verdad que nuestro Señor, gracias a Dios, hoy escuchamos su palabra y cada día nos enseña, como en esta noche. Amén. 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 Estos pecadores y publicanos no tenían un corazón para poder cambiar al pecador. En cambio Jesús sí. Amén. 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 Hay tres palabras que me llamó la atención en estos dos versículos y dejan claro el objetivo de Jesús. Una era que se acercaban y otra que dice recibe y come. Ese es nuestro Señor. Había gente que quizás nunca pisó una sinagoga, hay gente que era pecadores como nosotros hoy en día, ¿sí? Eran rechazados, ¿sí? Y el estilo de vida que llevaban no era muy bueno. Pero Jesús lo veía de forma diferente. En Jesús se podían acercar y confiar, como nosotros hoy nos podemos acercar y confiar en Él, escuchar su palabra. Amén. Entonces, ¿cuál era la actitud de Jesús? Dice que recibía a los pecadores, ¿sí? Y te habla del no rechazo del Señor, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros no merecemos, pero el Señor está ahí, esperando que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Y comía con ellos. Como este símbolo que ya habíamos mencionado de amistad, de compañerismo, ¿sí? A pesar de todo lo que somos, porque somos pecadores. Entonces cuando leía esta palabra, digo, me tocaba, porque nosotros siempre estamos ahí queriéndonos desviar, pero Dios tiene un plan para nosotros. Entonces me gusta también la palabra porque Jesús recibe a todos, y no hace excepción de ninguna persona. Jesús buscaba hacer un puente. Jesús, viste que cuando un puente une a las personas, bueno, Jesús era ese, quería unir, quería que ellos se salven. Y me tocaba mucho esto, y a veces digo, sí, tenemos que arrepentirnos cuando leía la palabra. Y a veces nosotros leía y veía, digo, ¿qué cosa nos impide que una persona se acerque a nosotros, ¿no? Cuando estamos acá, y decía, ¿cómo somos nosotros? ¿Como un religioso que solo condena? ¿O como un cristiano verdadero seguidor de Jesús que le habla del perdón a la gente y le habla del arrepentimiento? Y eso me tocaba, a veces tiene que ver un poquito con eso de cómo nosotros nos ponemos frente al hermano pecador y reconocemos nosotros también que somos pecadores. Amén. Amén. Y dice el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5 dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a la casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. 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 Qué hermosa palabra, porque nos muestra cómo Jesús era, ¿no? Estos versículos habla de este hombre que tenía un rebaño, ¿sí? De 100 ovejas. Y una se termina yendo, ¿no? Y esta parábola podemos ver cómo la oveja, ¿sí? Esta oveja se pierde y vamos a ver cómo este hombre interactúa con ella.
Busqué en el diccionario qué es perdido, ¿no? Perdido tiene que ver con estar lejos. Perdido es igual a destrucción, perdido es igual a ruina o perdición, ¿sí? Entonces está esta oveja lejos, está en su ruina y su perdición, dice. Y dice su palabra en Mateo capítulo 18, 12 y 14. Ahí nos muestra un poquito cómo eran las características de esta oveja. Dice que era una oveja descarriada, dice. Una oveja que se distrae, ¿sí? O que es engañada, o bastante torpe. Tiene que ver con eso, con el estilo de la característica que tiene. Me tocaba porque es una historia que habla de 100 ovejas. No habla de la historia de 100 leones, ¿no? Y uno que se perdió. Mirá con qué nos compara, nos compara con la oveja. Y bueno, como venía mencionando, la personalidad de estas ovejas, algunas son, tienen que ver que algunas son nerviosas, las ovejas, algunas se asustan con facilidad, y Dios nos ve como una oveja a veces, ¿sí? Muchas veces lo dijo, y en Marcos capítulo 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así nos ve a veces el Señor, ¿sí? Lo que la oveja necesita es un pastor. Lo que la oveja necesita es nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gusta mucho cuando vienen a la iglesia, a pesar de que, porque siempre Dios nos tiene algo que decir. Amén. 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 La salvación de esta oveja tiene que ver con estar cerca de Jesús, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la oveja tiene tendencia recurrente a escaparse o salirse del rebaño? Lo que generalmente el pastor hace, agarra a la oveja y le rompe la pierna. No nos gusta eso, pero bueno, a veces lo tiene que hacer. ¿Y sabe qué hace la oveja? El pastor tiene que cargarla primero en su hombro, y sabe que esa oveja va a pasar tiempo con ese pastor. Y cuando se sane esa oveja, cuando pase tiempo con Jesús, esa oveja se va a acostumbrar a estar cerca de Jesús, porque estuvo pegadito al pastor. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos siempre agarrados a Él. Amén. Amén. Y me tocaba mucho porque digo, a veces nos pasan cosas y ahí nosotros recién nos acercamos al Señor. Porque a veces tenemos que esperar que, como este pastor, nos quiebre la pata para que estemos cerca del Señor. Por eso siempre, hoy la pastora hablaba de la oración, para que pidamos sabiduría, para que Dios nos guíe, ¿no? Nos restaure y nos muestre el camino que Él quiere para nosotros. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios en Juan 3:16 es un versículo conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Una oveja perdida es una oveja sin Jesús, ¿sí? Y el Padre, nuestro Dios, mandó a su Hijo para que tú y yo no estemos perdidos. Amén. Para que nosotros estemos en el camino correcto. Y estar lejos de Él es nuestra perdición. Estamos perdidos y a veces estamos lejos, pero si nos agarramos de Él, tenemos que estar más cerca de Él, más en estos momentos difíciles. Amén. Amén. ¿Qué hombre de nosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99
en el desierto. Y uno diría, uy, qué mala onda este pastor, ¿no? Abandona a las 99. ¿Qué clase de este pastor, no? Pero a veces no es que Dios, Jesús los abandona libre albedrío, sino que a veces una persona está más necesitada y entonces como que Dios vela por esa oveja, ¿sí? Pero no es que a las otras 99 las dejó así al albedrío, no, las cubre también, pero hay veces que otras personas necesitan más, ¿sí? Amén. Amén. Y me gusta cuando dice va atrás, dice. Cuando va atrás me genera una buena vibra, porque dice que Él va a atravesar, el Señor atraviesa, ¿sí? Me da señal de que cruza, que hay una distancia, y Él no le importa, y Él va en busca de la oveja, ¿sí? De esa oveja que estaba perdida. Amén. Amén. Y este pastor está buscando constantemente, incesantemente, hasta encontrar a esta oveja. Y no va a permitir que cualquier adversidad que nos pase nos abandone, ¿sí? Que nos separe, ¿sí? El pastor está dispuesto a ir detrás de esa oveja. Amén. Amén. Y a veces pensamos que Dios nos ve como simple número o en masa, pero acá nos habla de lo particular o lo individual, ¿sí? Es una historia personal porque va en busca de una oveja, ¿sí? Y eso nos muestra que somos importantes para el Señor, ¿sí? Amén. Amén. A veces pensamos que somos un número o que alguien no nos saludó o mirá, pasó para al lado a mí, no me saludó, pero Dios va detrás de una oveja, dice. Amén. 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 Él sabe todo lo que nos pasa, es el buen pastor. Él sabe quién eres, dónde estás y qué te pasa. O qué te está pasando. Y va a atravesar cualquier circunstancia que estamos pasando para ir a buscarnos, ¿sí? Me gusta porque, como repito, es un valor individual, a no hablar de una oveja. Amén. 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 Juan capítulo 10, 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dice. Jesús es la puerta. Amén. Jesús es el pastor. Y los pastores cada día encerraban al rebaño y las contaban. Y no las contaban así a dedo. Cuando dice la puerta, agarraban, abrían las piernas y pasaban las ovejas. 1, 2, 3, 4, llega 99 y le falta una. No, empecemos, no, saquemos toda la oveja de nuevo y volvamos a contar. Y dice que así es Dios, nos conoce tanto y nos tiene marcado tanto que no se le escapa una oveja, ¿sí? Él nos conoce y dice que nos conoce tanto que se da cuenta enseguida que cuando falta alguien o cuando alguien se pierde. Amén. 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 Y ahí te das cuenta que lo importante que es Dios para nuestra vida. Miren, si yo hubiese sido el pastor, digo, 99 ovejas, me falta una. Imagínate un tiempo, son las 10 de la noche, por una que falte. Tengo tantas ovejas, ¿no? Y empezamos a justificarnos, ¿no? Y en realidad no te estás dando cuenta de la importancia de esta palabra que tiene Dios en lo individual, en lo personal, ¿sí? Gracias a Dios yo no soy el pastor es el Señor, ¿no? Amén. Y una oveja cuenta, una oveja es importante. Amén. Amén. Una oveja tiene valor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un valor importante para el Señor. Amén. Amén. Versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, dice.
¿Y qué hace entonces? Y al llegar a su casa reúne a sus amigos Amén. y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Amén. Se pone, dice que la pone en sus hombros y se pone gozoso, ¿no? Amén. ¿Qué hubiese hecho yo? Yo le hubiese dado una patada. Por terca, ¿no? Porque se escapó. Incluso si no hubiese ido, no lo hubiese buscado, le hubiese dicho que se muera. No. Que duerma afuera. Sí, que duerma afuera. Se lo buscó, ¿no? Diría, se lo buscó. Por una no me voy a molestar. Tengo 99 para disfrutar. Si se escapó, está cosechando lo que sembró, ¿no? Hasta bíblico me pongo. Pero no, Dios es diferente. Dios nos ama tanto que es capaz de cruzar cualquier circunstancia y irnos a buscar. Amén. Amén. Dice que la ve y en vez de golpearla o castigarla, para que aprenda su lección, decide cargarla en sus hombros, dice la palabra. Tampoco le dice, me la vas a pagar y ahora me subo arriba de la oveja y que me lleve, ¿no? No sabemos, no sabemos la palabra cuánto tiempo estuvo lejos ni cuánto tiempo viajó este pastor, nuestro Señor. Pero obviamente esta oveja está lastimada, está cansada, ¿sí? Porque no fue creada para vivir alejada del rebaño. Entonces agarra a este pastor y la pone sobre sus hombros, dice, ¿sí? y la carga regreso a casa. Y el versículo 6 dice, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahí es donde la oveja tiene que estar. ¿Eh? ¿Cuándo nos salimos nosotros? Cuando pecamos. Cuando nos separamos de Dios. Porque nosotros quisimos a veces. O queremos vivir a la manera que nosotros queremos. ¿Sí? Y le damos muchas veces la espalda al Señor. Pero ¿sabes qué? Desde ese momento Dios ya estaba armando un plan para venir a buscarte. ¿Sí? Porque estabas perdido. Dios ya igual ya tenía un plan para traerte. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro Dios. El amor Amén. que tiene nuestro Señor. ¿Sí? Y Él nos va a rescatar. ¿Sí? Amén. A todas las personas, a todas las ovejas que están perdidas. Y finalmente este pastor la sube a los hombros y la va a llevar de vuelta a donde corresponde. De nuevo con las ovejas, ¿sí? Y me gustaba también mucho esta palabra porque Dios no nos abandona a pesar de que nosotros somos infieles. Amén. A veces sabemos que las abejas son animales de presa, a veces cuando andamos solos es un animal que la puede comer un lobo o la pueden cazar. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice su palabra. Así que no podemos estar solos, porque ahí anda el león, el diablo. Lo peor que podemos hacer es separarnos. Por eso cuando la pastora hablaba hoy de estar en oración, estar en comunión, está bueno. Amén. Porque cortarnos, como dicen, no está bueno. ¿Sí? Siempre tenemos que estar en compañía de sus hermanos, de nuestro hermano. Y siempre en oración. Amén. 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 Tenemos que tener la compañía y la protección de nuestro pastor que nos cuida. ¿Sí? Él cuida de sus ovejas. Y una oveja totalmente desprotegida
A la intemperie, de cualquier cosa le puede pasar. Pero aquí está la oveja que es traída. ¿Mm? A veces nosotros no queremos capaz, no queremos venir a la iglesia, no, pero no está bueno. No está bueno escondernos de Jesús, sino esconderte en Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. No te escondas de Él. ¿Mm? Y cuando estamos con Él, Él nos va a ayudar. Amén. Amén. Y sobre sus hombros nos lleva, ¿sí? Gozoso. O sea que no, dice su palabra que no va enojado, va gozoso, ¿sí? Gozo es estar alegre, él estaba alegre. Eso es lo que trae al encontrar una oveja perdida, ¿sí? Para este pastor. Porque este pastor ama a sus ovejas, porque este pastor ama a cada uno de nosotros. Amén. Somos alguien importante para él. ¿Qué lo movió a este pastor? El amor.